Noé, el último justo y el juicio de las aguas eternas. Hubo un tiempo en que la tierra gimió bajo el peso del pecado. Un tiempo donde la maldad de los hombres era tan profunda que el cielo ya no podía guardar silencio. Y en medio de ese mundo corrupto, un solo hombre halló gracia ante los ojos de Dios: Noé. Noé era descendiente directo de Enoc, y aunque el mundo se sumía en oscuridad, en su linaje aún brillaba una chispa de luz. El mundo había cambiado drásticamente desde los días del Edén. Lo que comenzó como un jardín de armonía, ahora era un campo de caos. Los hombres no solo se habían apartado de Dios, sino que lo habían desafiado abiertamente. Había violencia en las calles, blasfemia en los altares, corrupción en las generaciones. Los ángeles caídos, llamados vigilantes, habían descendido y tomado esposas humanas, engendrando gigantes. Estos seres, híbridos de carne y espíritu, enseñaron a los hombres artes ocultas, armas de guerra, hechicería, encantamientos. El mundo, corrompido por estos conocimientos prohibidos, se había convertido en un lugar hostil para los justos. Pero Noé era diferente. Su corazón permanecía puro. Buscaba a Dios en la madrugada, ofrecía sacrificios con temor reverente, enseñaba a sus hijos la justicia en medio del pecado. Y Dios lo vio. Una noche, mientras oraba en la cima de una colina, el cielo se rasgó en una visión. Una voz como muchas aguas le habló: He aquí que el fin de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. Haré llover destrucción. Pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Y así, comenzó el mandato divino: construir un arca. Durante 120 años, Noé trabajó, día tras día, golpeando madera, sellando juntas con brea, siguiendo al detalle las instrucciones del Altísimo. Lo llamaron loco. Se burlaron de él. Lo amenazaron. Pero Noé no dejó de construir. Su fe era más fuerte que las risas, más firme que la tormenta que aún no llegaba. El arca no era solo una estructura física. Era un símbolo, la última puerta entre la justicia y la destrucción. Dios mismo cerraría esa puerta. Cada tabla colocada era un acto de esperanza. Cada clavo, una declaración de fe. Sus hijos lo ayudaban. Su esposa oraba. Y los animales comenzaron a llegar, dos a dos, por mandato invisible. Tigres, palomas, elefantes, serpientes, todos guiados por una sabiduría superior. Los hombres de la tierra se reían. ¿Dónde está tu lluvia, Noé?, decían. ¿Dónde está tu Dios? Pero Noé no respondió con palabras. Respondía con obediencia. Y entonces, llegó el día. El cielo se oscureció. No por nubes, sino por la tristeza del cielo. Los ángeles guardaron silencio. Y una última advertencia fue dada. Entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y Noé entró. Y con él, la esperanza. Y Dios cerró la puerta. Entonces se rompieron las fuentes del abismo. Las entrañas de la tierra vomitaron aguas olvidadas desde la creación. Y los cielos se abrieron como heridas. Lluvia cayó. No como gotas, como espadas líquidas. Durante 40 días y 40 noches, el mundo fue lavado. Montañas desaparecieron. Árboles milenarios fueron arrancados de raíz. Ciudades fueron barridas. Gritos se apagaron bajo el agua. Y el arca flotaba sobre las aguas, como una lágrima de salvación. Dentro, Noé oraba, esperaba, lloraba, porque aunque fue salvado, también vio el juicio. Después de muchos días, el arca reposó sobre el monte Ararat. El silencio volvió. El cielo abrió un ojo de sol, y una paloma fue enviada. Volvió con una rama. El mundo estaba comenzando de nuevo. Cuando Noé salió, lo primero que hizo fue levantar un altar. No por miedo, sino por gratitud. Y Dios respondió con una promesa. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y como sello de esa promesa, apareció el arco iris. Noé levantó sus ojos, y supo que no solo había sobrevivido al juicio, había sido testigo de la renovación. Pero la historia no terminó ahí.
Noé vivió muchos años después del diluvio. Tuvo tiempo de ver crecer a sus hijos, de observar cómo nuevamente las semillas del orgullo comenzaban a brotar en la humanidad. Le dolía ver cómo el corazón del hombre seguía siendo inclinado al mal, incluso después de haber visto el juicio de Dios con sus propios ojos. Fue entonces cuando decidió escribir. Registró todo cuanto había visto, no solo para sus hijos, sino para las generaciones por venir. Noé se convirtió en el primer cronista del juicio y la salvación. Cada palabra escrita llevaba el peso del agua, la gloria de la obediencia y el eco de la voz divina. Entre sus descendientes surgieron naciones. De Sem vendrían los pueblos benditos. De Cam y Jafet, los grandes linajes que poblarían la tierra. Y aunque algunos de sus nietos levantarían ciudades en rebeldía, otros recordarían la enseñanza del anciano del arca. Noé no fue solo un constructor. Fue un patriarca, un intercesor, un heraldo silencioso. Sus noches estaban llenas de oración, no por él, sino por un mundo que volvía a olvidarse de Dios. Un día, cerca del final de su vida, subió a la cima de una montaña. Desde allí, vio el valle donde crecería la ciudad de Babel. Y lloró, porque comprendía que el ciclo volvería a repetirse. Los hombres no aprenden del juicio, sino son transformados por el corazón. Y sin embargo, Noé no dejó de creer. Sabía que un día vendría un justo aún mayor. Uno que no solo salvaría a 8 personas, sino a millones. Uno que no usaría madera para construir un arca, sino para cargar una cruz. Y Noé cerró los ojos con esa esperanza. La voz del arco y la herencia del justo. Mucho después de que el arco iris se desvaneciera por última vez sobre los cielos limpios, Noé siguió siendo faro, aún en el silencio. Los años se volvieron estaciones, y las estaciones se deslizaron como hojas que caen sin ser notadas. El patriarca se volvía cada vez más contemplativo. Veía a sus nietos crecer, y con ellos, las mismas preguntas que se había hecho desde joven. ¿Por qué el hombre olvida tan rápido? ¿Por qué el dolor no basta para provocar una transformación duradera? Noé comenzó a caminar solo. No porque estuviera aislado, sino porque necesitaba estar a solas con la presencia. Subía a los montes por la mañana y descendía al atardecer. A veces ayunaba por días, solo para ver si la voz que una vez había partido los cielos volvía a hablar. Y una noche, bajo el cielo estrellado, escuchó nuevamente. Aún no ha terminado tu labor, siervo mío. De tu sangre vendrán reinos, pero también vendrán imperios de soberbia. De tu obediencia brotará mi plan eterno. Pero antes verás lo que vendrá. Y Noé fue llevado en espíritu. Como Enoc antes que él, contempló el futuro. Vio torres levantadas al cielo. Vio hombres de piedra construyendo dioses de bronce. Vio pueblos esclavizados. Vio la ley escrita en tablas, y al mismo tiempo, los corazones endurecidos. Vio el desierto. Vio el tabernáculo. Vio al pueblo rebelde. Vio profetas que lloraban y otros que ardían como antorchas. Vio un río, y a un hombre vestido de piel de camello gritando, «Preparad el camino del Señor». Y entonces lo vio. Un carpintero, de semblante manso, pero con la eternidad en la mirada. Caminaba entre los pobres. Sanaba con solo tocar. Perdonaba sin que le pidieran. Amaba sin medida. Y ese hombre cargaba sobre sí toda la corrupción que antes fue lavada por las aguas. Noé comprendió. Todo el diluvio no era más que un espejo del juicio que él cargaría en su cuerpo. El arca fue sombra de esa cruz. El madero que salvó a 8, prefiguró al madero que redimiría a multitudes. Noé despertó llorando. Y por primera vez desde el diluvio, su llanto fue de gozo. Ahora comprendo, Señor. Todo tenía sentido. Mi vida, mi dolor, mi obediencia, eran parte de una sinfonía eterna. Y así, el patriarca cerró sus días no con miedo, sino con la certeza de que su historia era solo el principio del plan más perfecto. Que quien escuche esta historia no solo recuerde la furia de las aguas, sino la ternura del pacto. Que vea en el arco iris no solo la promesa de no destruir, sino el anuncio de que uno vendría para restaurarlo todo. Porque como en los días de Noé, también en este tiempo, el cielo vuelve a hablar.